Última entrevista en Radio U con Adriana Amado Suárez, que es docente, investigadora y analista política, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, magíster en Comunicación Institucional y licenciada en Letras por la UBA, especializada en temas de comunicación pública y medios. Como decíamos hoy temprano, es autora de 11 libros y más de una veintena de obras colectivas. Sus libros más recientes son Política Pop, de líderes populistas a telepresidentes, y Periodismos argentinos modernos, modelos y tensiones del siglo XXI. ¿Qué tal, Adriana? Un gusto saludarla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro mucho, Adriana. Un gusto que nos acompañen fuera de serie. Adriana, Baltasar Schubert la saluda. Gracias. Un placer para mí. Adriana, a veces por ahí mismo, viéndolo desde los medios mismos, nos da la sensación de que en lugar de informar, desinformamos. Y por ahí me pasa que leo notas que con hipótesis que hasta incluso parecen inventadas a veces. La pregunta es un poco, ¿cuánto se desvirtúa realmente la información por causas económicas? ¿Y qué nivel de influencia tienen los grandes medios hoy, en este mundo tan digitalizado, en la agenda del país? Mira, digamos, en tu planteo está la respuesta que no es la que solemos considerar válida. Esto significa, la información cada vez está más desconectada del interés público y más depende de intereses privados, que no necesariamente son económicos. A veces la información termina siendo propagandística, no porque alguien la pagó, sino porque alguien quiere promoverla, porque alguien aportó información en un momento en que el medio no tenía mucho para hablar. Nosotros planteamos un escenario donde la multiplicidad de medios iba a ser beneficioso, pero no llegamos a ver que cuanto más medios, también más necesidad de llenar vacíos. Claro. Entonces eso también hace que muchas veces información irrelevante o innecesaria ocupe un espacio mediático. Uh-huh. La contracara de eso es que la gente cada vez se desengancha más de esa información innecesaria. Entonces lo que tenemos son muchos medios hablando de cosas triviales, en algunos casos pagas, en otras nada, no necesariamente, ¿no? Pero que no responden al interés público y sí es información interesada. Entonces, cuanto más ocurre eso, también son menos influyentes, porque lo que no hay es hoy tantos públicos para tanto medio y para tantas cosas tan parciales, ¿no? Bien. Claro. Adriana, la paso un poquito a una mirada más de análisis político. La semana pasada nos tocó entrevistar al consultor Jorge Jacobe y él nos decía... ¿Hola? Sí, ¿me escucha, Adriana? Sí. ¿Adriana me escucha? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, le decía que la paso más a una faceta de análisis político y comentándole que la semana pasada entrevistamos a Jorge Jacobe y él nos decía que según su óptica no se presentarían ni Macri ni Cristina. ¿Cuál es su mirada al respecto de este escenario electoral que estamos viviendo o el que vamos a vivir? Coincido bastante con esa apreciación. Uh-huh. Creo que justamente estamos hablando demasiado de candidatos que ni siquiera son los que van a ser definitivos. Y esto también nos muestra un poco lo que les decía hace un rato. Que a veces hay informaciones triviales que tienen que ver con que terminamos aceptando lo que planteó una encuesta, ¿no? Que eligió ciertos candidatos para medir, sin siquiera tener la afirmación de ese candidato que se va a presentar, ¿no? De hecho, bueno, quizás Macri sí expresó su intención de presentarse, pero a Cristina Fernández nadie la ha escuchado decir que se iba a presentar, y sin embargo todos la dan como la candidata cierta. Tal cual, sí, yo noto que pasa algo parecido con la Baña. Totalmente, sí. De hecho, justamente los candidatos aprovechan esa facilidad con que ellos pueden agendar sus nombres y sus temas en los medios para hacer globos de ensayo, es decir, hay candidatos que están usando los medios para ver si se presentan o no porque lo vayan a hacer, sino que un poco aprovechan toda esa conversación para medir cuál es su aceptación, su alcance, quiénes lo van a apoyar, y a partir de ahí el escenario que vemos. Entonces, lo que pasa es que la gente se agota de una conversación política que no lleva a ningún lado, porque de hecho estamos hablando desde fines del año pasado de hipótesis electorales. Uh-huh.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente está desenganchada de la política tal como la entienden los medios. Entonces, lo que estamos viendo en otros países es que justamente ganan los candidatos impensados, ¿no? Porque de alguna manera la sociedad les está diciendo, ¿saben qué? La política tal como la conciben hoy medios y políticos no nos interesa más. Uh-huh. Sí, es lo que está pasando en Ucrania, bueno, que hablábamos al principio de que ganó un humorista, un comediante. Lo que pasó en Brasil, lo que También pasó en Estados Unidos, lo que posiblemente pase en España, es decir, crecimiento de alternativas que se presentan como ruptura del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere anoticiarse de que está agotado. Entonces, la política y los medios, en lugar de plantear, o sea, ¿cuál fue el hallazgo del candidato de Ucrania? Es que hizo una campaña del sentido contrario, no hizo avisos, no fue a los medios, no dio entrevistas, o sea, exactamente lo contrario de lo que se suele hacer la política. Entonces mucha gente dijo, bueno, puede ser nuevo, digo, por lo menos, no sé si es bueno o malo, pero es distinto. Y la política, ¿qué hace la tradicional? Insiste con campaña, insiste con avisos, insiste con declaraciones, insiste con encuestas. Es muy, muy agotador. Y las redes sociales, porque según tengo entendido, son una especie de espacio gris no regulado todavía, que sobre todo por los códigos electorales, ¿no? ¿Cómo influyen en la política o en los aspectos? Por ahí mi pregunta va más relacionada con el tema de WhatsApp, de tantos grupos y tanta viralización de información que hay. ¿Nos impacta o influencia realmente en nuestra percepción de los candidatos o nos lo tomamos como algo poco serio? Yo te lo comparo con los grupos de WhatsApp de las mamis del colegio. Uh-huh. ¿Qué tanto influyen en tu vida? O sea, lo que uno deja que influyan. Uno los tiene, generalmente los tiene silenciados. De hecho, cuando se tiene que enterar algo, no se entera porque no los está mirando, porque sabe que todo el día están hablando tonterías. Entonces, cuando aparece algo verdaderamente importante, uno se lo entera por otro lado, no por ahí. Porque lo que pasa es con todo, como pasa con cualquier herramienta a la que se satura, uno le deja de prestar atención. Entonces, el tema de si impactan o no impactan las redes sociales tiene que ver con que, digamos, impacta el WhatsApp si es el de la persona amada o el de tu hijo y que estás esperando el mensaje. Ahora, el WhatsApp de personas desconocidas que te están dando mensajes que no te importan, o sea, no es la herramienta. Lo fascinante de las redes sociales o de las plataformas es que no es me lo dijo tal diario. Que te lo diga Facebook significa que te lo está diciendo un conocido, pero todo depende de esas redes que son para la política inalcanzables, porque la política no entra en las redes personales. La política está para las grandes masas, para los periodistas, para las cosas así como más generales. Pero si la gente hoy, ante la pérdida de confianza de la información de los medios, busca el refugio de la confianza en lo personal, uno tiene que ser un amigo o un familiar para influir en el otro. No porque, y ahí es independiente si es por WhatsApp, por Facebook, por Twitter o por llamada directa. El tema es que si hay un conocido en el que yo confío mucho, obviamente va a tener impacto. Pero ¿cómo hace la política para llegar a los conocidos de todo el mundo? Claro. Y en ese contexto yo le pregunto, Adriana, con tanta tecnología disponible hoy día, ¿es más fácil o más difícil hacer campaña? Mira, sería más fácil si la tecnología la usaran para lo que sirve, que es para entender los comportamientos de la sociedad de una manera mucho más accesible que en el pasado. Pero la política sigue usando las tecnologías como si fuera una pantalla más, como si quisieran multiplicar la pantalla del televisor o el parlante de la radio. La sigue usando para hablar a la sociedad, no para escucharla. Entonces pasa esto que pasa, que de pronto el candidato que la prensa no esperaba es el que gana. Y no lo esperaba, ¿por qué? Porque, la semana pasada fue una polémica interesantísima para ver el lugar colocado en el que está la prensa, porque la mayor parte de los portales
titularon insólita forma de comunicación del presidente argentino, ¿no? A raíz del video. Del video, sí. Y la pregunta era, ¿por qué es insólita? Si hace 6 años que el partido del presidente usa ese recurso de comunicación. O sea, para la sociedad, los videos, y está el canal de YouTube, que no me deja mentir, los videos esos pequeños con personajes son los más vistos. Pero la política los medios no lo habían visto, entonces estaban todos como sorprendidos de una forma de comunicación. Bueno, eso te da la distancia del uso de tecnologías. Un periodista puede tener Twitter, pero si lo usa solo para hablar y no para explicar o para entender lo que está pasando, lo usa como usaba un megáfono hace 50 años atrás. Claro, tal cual. Sí, es como que por ahí los medios estamos esperando que los políticos aparezcan desde los lugares tradicionales y eso es lo que nos sorprende quizás. Los periodistas lo que quieren es que el político le hable al periodista. Claro. Cuando ven que el periodista le habla a la sociedad se vuelven locos, como diciendo, ¿y yo dónde estoy? Claro. ¿Y dónde tendría que estar el periodista? El periodista debería estar diciendo, mira, el presidente te habló, pero yo te voy a verificar lo que dijo el presidente. Claro. El presidente dijo esto es verdadero, esto es probable, esto es improbable, pero no hace eso. O sea, fíjate qué paradoja. Se enoja porque no le habla a él, pero en lugar de hacer algo que la sociedad está esperando, que es, que decime si está diciendo la verdad o me está mintiendo, no lo hace. Se queda en la polémica de si estuvo bien o estuvo mal que usar ese video. Pero nadie habló de las medidas que contaba ese video, sino que estaban todos hablando del video. Uh-huh. Sí, te entiendo perfectamente, Adriana. Y, por ejemplo, en esto que usted hablaba de qué hacemos con esas nuevas situaciones a las que nos enfrentan ahora las redes, hace unas semanas Enrique de Rosa nos decía que si bien las redes sirven para muchas cosas, que es verdad y está comprobadísimo, también pueden ser muy peligrosas y contraproducentes en lo que es la difusión de información, porque no hay un trato correcto de la información en las redes. Sin ir más lejos, hace poco en Chubut mataron a un señor y le quemaron la casa porque se decía en las redes que era el padre de un abusador, cosa que nadie comprobó. Bueno, ahí es donde te digo que los medios deberían estar cumpliendo esa función. Claro. No lo cumplen. O sea, las redes no son peligrosas. Lo que es peligroso es que nadie está verificando la información. ¿Y quién debería verificar la información? ¿Las redes sociales o el periodismo? Entonces, lo que nos encontramos en este momento es que hay una nueva forma de circulación de información que nos exige un cambio de funciones y todos estamos tratando de mantener las funciones que teníamos hace 25 años. Claro. Entonces, lo peligroso no es las redes sociales, lo peligroso es que el actor que tenía la función de verificar la información no lo está haciendo. Empezamos esta conversación hablando de cuántas veces los medios dan a conocer encuestas sin siquiera preguntarse cómo fueron hechas, o cuánto es el margen de error, o qué tan preciso es decir, porque una cosa es una encuesta en donde me dieron 3 candidatos para elegir, en donde digo, sí, sacaron 30% cada uno, pero yo le tengo que contar a la sociedad, bueno, pero mira, eran 3 candidatos, no me preguntaron por todos. ¿Y por qué no me preguntaron por todos? Porque todavía ni siquiera sabemos quiénes van a ser los candidatos. Entonces, ¿tiene sentido que estemos hablando de quién crees en las encuestas cuando todavía no tenemos los candidatos? Sí, claro, es real lo que dice Adriana. Y finalmente, interesantísimo, realmente la estamos escuchando atentamente lo que está comentando. Bueno, como lo dijo anteriormente, el presidente de la Nación es el único que en la práctica ha manifestado su deseo de ir por la reelección. Pero la pregunta es, ¿cómo va o cómo se enfrenta a una reelección un presidente al que no le creen los mercados internacionales y una parte de los votantes pareciera desencantado, por lo menos? Yo creo que ahí es donde los mercados internacionales no tienen voto, o sea, no son los que van a votar en octubre. Y yo creo que la sociedad es prematuro pensar que el humor social de esta mes se va a trasladar a octubre. Estamos viviendo épocas de cambios aceleradísimos. Hace una semana teníamos la Catedral Notre Dame, hoy no la tenemos. Sí. Digo, quiero decir, está pasando en el mundo cosas muy cambiantes, con lo cual es poco prudente hacer una proyección del humor social de hoy en lo que va a pasar en octubre. Creo que hay que esperar
creo que por lo menos hay que esperar a las PASO para saber de qué candidatos estamos hablando, y eso es en agosto. Fíjense, falta una vida. Una vida en estos tiempos. Sí, tal cual. Adriana, muchísimas gracias por el tiempo. Sabemos que estaba ocupadísima. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Adriana. Y a las órdenes. Muy amable. Igualmente, un placer, Adriana. Hablábamos con la señora Adriana Amado Suárez, que es docente, investigadora y analista política, y ella preside la Dirección de Información Ciudadana y Seguimiento Parlamentario, que es una iniciativa que promueve la información pública responsable. Bueno, muy interesante, más que nada en estos tiempos, como lo decimos, ¿no? Del el mal uso de la información, estas fake news, las noticias falsas. La verdad que me parece que todo lo que arroje claridad, transparencia al manejo de la información, que no solo debería ser un rol desde ya del periodismo y de los medios, me parece que es un deber con la sociedad. Fue muy interesante la nota con Adriana Amado, porque es un especialista realmente y además es muy clara, claro. Es muy clara, bueno, porque es docente. Está acostumbrada. Tiene un plus. Sí, está acostumbrada a explicar las cosas de forma sencilla. Claro. Y la verdad es que tiene razón en todo lo que dice. De hecho, me hace analizar nuestro trabajo de todos los jueves. Estamos hablando de candidatos desde hace por lo menos 2-3 meses. Pero en la práctica no. Que en la práctica no manifestaron nada. Sí, son presunciones en definitiva. Sí, te hace repensar un poco tu trabajo, porque es como que te metes en esa bola, en esa vorágine, y vos también estás como que te terminás creyendo que sí, que están todos postulados, que sí, que va a ser todo así, pero es verdad, Cristina no dijo nada, la baña, todo el mundo da por sentado que finalmente no aparece. Yo creo que figuras como Spert nos van a terminar sorprendiendo. Sí, seguro. Hacia fin de año, pero bueno, para todo eso igual hay que esperar, pero bueno, parte de nuestra responsabilidad en ese camino a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre que nos quedan por delante, creo que nuestro deber es tratar de ser lo más fieles posibles a la realidad y repensar lo que hacemos desde los medios, porque muchas veces tenemos una influencia que no medimos, y bueno, ser responsables como en todos los trabajos y más que nada en este. Seguro.